Está Ignacio Muruaga, que es analista de la consultora Subán Córdoba. Me llamó mucho la atención estas encuestas de Subán Córdoba y sobre todo estas placas. A ver si todos los numeritos de abajo no se ve nada. A ver, yo no llego a ver acá. Hagamos una cosa. Tomamos la parte del gráfico de torta de arriba, porque los numeritos de abajo no tienen sentido. Y vemos un poquito de qué se trata esto. Lo retomamos en un ratito. Pero básicamente esta idea, ¿no? ¿Qué sector cree usted tiene más responsabilidad de sembrar y difundir discursos de odio en Argentina? Bueno, el gobierno nacional, 36,6%. Los medios de comunicación y periodistas, 24%. La oposición de Juntos por el Cambio, 12,5%, ¿no? Eso dice las redes sociales, 11%. Es decir, hay una responsabilidad también importante donde se pone también la lupa sobre el gobierno nacional, sí, y también sobre los medios de comunicación. Pero en primer lugar, ¿qué significa esto? A mí me parece que lo que hay que interpretar de este dato... Mírame acá para ver si podemos ver la cámara. Perdón. A ver, el gobierno nacional está en una situación de debilidad bastante grande desde hace varios meses. Hay mucho enojo, ¿no? ¿Verdad? Hay mucho enojo. El 70% de la sociedad rechaza hoy al gobierno nacional y el gobierno nacional tiene el 30% un núcleo duro. El núcleo duro, exacto, es el núcleo duro, lo único que le queda en este momento al gobierno. Y esa debilidad y ese enojo de la sociedad hace que también el gobierno tenga mucha incapacidad para poder instalar sus propios marcos políticos sobre lo que pasó, ¿no? O sea, hay una sociedad que repudia el atentado, son muy minoritarios los sectores que lo ponen en duda o que adhieren a este es el otro dato que me interesa, a ver si podemos mostrarlo, pero insisto, a ver si podemos mostrar el gráfico de torta directamente, porque los numeritos de abajo no se ven nada, que es la placa siguiente, es decir, que la sociedad efectivamente mayoritariamente repudia, más allá de la grieta y del enojo que hay con el gobierno nacional, repudia el atentado. Sí. Un 50% de la sociedad está convencida de que esto, digamos, fue parte de una organización, que hay una organización. Esto incluso son datos de la semana pasada. Yo creo que ahora, con todo lo que se fue dando a nivel informativo, seguramente el dato sea incluso más contundente, porque ya no hay dudas de que había una organización atrás del atentado. Pero bueno, como te decía yo, el gobierno está en una situación de debilidad tan grande que se le complica poder instalar sus propios marcos políticos sobre el atentado, ¿no? O sea, todo el frame político de los discursos de odio. La gente, obviamente, como haría cualquiera, repudia un atentado a la vicepresidenta que le están gatillando en la cara. Exacto. Y como repudiaría cualquier otro atentado a otro personaje político importante de otro sector político, pero la grieta se mantiene. Y el rechazo al gobierno nacional se mantiene. Exactamente, sí. Por ahora eso no ha variado en nada. Lo que sí hay es una demanda social muy, muy grande de pacificación. Y es una demanda de la sociedad frente a la política, ¿no? Más del 80% de la sociedad cree que la política tiene que bajar el nivel de agresividad en las discusiones públicas. Ese además es un sentimiento totalmente transversal, digamos, ¿no? Que es igualmente compartido por oficialismo, oposición o por quienes ahora se sienten representados también por el liberalismo. Y me parece que ese es uno de los datos salientes de esta encuesta que hicimos, ¿no? Es muy interesante esto que contás. No sé si podemos mostrar las siguientes placas, porque justamente eso veía en la encuesta que hace Subán Córdoba. Es decir, si bien lo que se ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que sale a la opinión pública es el microclima de los extremos, del kirchnerismo, el antikirchnerismo, el kirchnerismo, el macrismo. Obviamente los millones de votos que tiene Juntos por el Cambio, que tiene el oficialismo o las otras fuerzas políticas, vos estás mostrando que mayoritariamente hay un pedido de bajar un cambio, digamos, de que la sociedad está con otra agenda. Y la agenda de la sociedad, obviamente, me imagino que es la inflación, que no puedan llegar a fin de mes, por supuesto. Es que sí está nuevamente la crisis a la vuelta de la esquina. El oficialismo debe acordar con la oposición para bajar la violencia política. Fíjense, muy de acuerdo, 48,9%. Algo de acuerdo, 26,8%. Es decir, vos sumás y tenés 76. Casi el 80% que está de acuerdo con que debe haber algún tipo de acuerdo para bajar un cambio en la violencia política. Hasta ahora, salvo este episodio, era más que nada violencia verbal. Exacto. ¿No? Exacto. Ahora, evidentemente, ha habido un salto a la acción directa.
que la sociedad también ve con preocupación, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante sobre todo es esto de que es una demanda de la sociedad hacia la política, ¿no? Porque por ahí ha habido muchos dirigentes que es como que tiran la pelota a la gente, ¿no? De que el problema es que la grieta es la gente y todo lo demás, que por supuesto que vivimos en un país muy polarizado, pero lo que la gente está esperando de sus dirigentes políticos es justamente esto, ¿no? O sea, que bajen los niveles de agresividad en las discusiones públicas y que llamen a la pacificación y a la moderación. Dos cosas más, a ver si podemos mostrar rápidamente, porque, y cierro con este tema, así completamos el tema de la encuesta. Si no, lo busco acá porque tenía dos números que me parecían interesantes de la encuesta también para resaltar, ¿no? Uno tiene que ver con lo que... ¿Qué sensación le produjo el atentado contra Cristina Kirchner? Preocupación, 46%, bronca, 16%, es decir, estamos hablando tristeza, 10%, es decir, es una cantidad de voto que supera holgadamente... A cualquiera de los extremos de la grieta. Claro, y sobre todo la intención de voto que hoy tiene el oficialismo, que está derrumbada. Sí. De hecho, fíjense totalmente. la otra, ¿no? ¿Qué aprobación tiene usted del gobierno nacional? 29%. 29%. Hay 70% que está en contra del gobierno nacional. Sí, en este momento la fidelidad del gobierno se reduce a su núcleo duro histórico, que son 30 puntos. Está ahí estabilizado ya desde hace un par de meses. Pero bueno, esa es la espalda con la que el gobierno está encarando, digamos, todo lo que está pasando alrededor del atentado, ¿no? Por eso yo decía recién que a ellos les está costando mucho imponer su marco político sobre lo que pasó con el atentado, justamente por esto, porque ya hay una sociedad que naturalmente descree del gobierno, descree de la figura presidencial sobre todo, y eso hace que cuando vos quieras decir, bueno, no, acá el problema son los discursos de odio, y la sociedad te lo ve con, digamos, con desconfianza, ¿no? Porque estás hablando con muy poca credibilidad. Eso no quiere decir que esa misma sociedad después diga, no, lo que pasó es grave. No, pero no solamente el gobierno está hablando con poca credibilidad, es un gobierno que está derrumbado ante la opinión pública. Exacto. Y que acaba de perder una elección de manera aplastante el año pasado. Sí. Sino que también es parte de la grieta. Totalmente. Es un gobierno que piensa que el problema es el otro lado de la grieta. Así como del otro lado de la grieta piensan que el problema es el gobierno. Entonces, bueno, es difícil instalar... miren, el odio está del otro lado y yo quiero la paz y el amor. No, y además me parece que más allá de eso, digamos, el actor político al que la sociedad más le reclama esto que decíamos recién de moderación y bajar los decibeles, es el propio gobierno. El dato que vos mostrabas recién de que el oficialismo debería acordar con la oposición, esa misma pregunta, pero dada vuelta, ¿no? La oposición debería acordar con el oficialismo, te da 10 puntos menos. O sea que la exigencia es fundamentalmente para el gobierno. Fundamentalmente con el gobierno. Y por ahí, después vamos a analizar desde el punto de vista político, con Candelaria, con Pablo, con Carlos, por ahí eso tiene que ver con alguna intención que hay del propio oficialismo que está de manera muy rudimentaria, ¿no? Porque, como escribió alguien por ahí, el gobierno no sabe, en general, negociar. Es un gobierno que en su momento de poder imponía y en su momento de debilidad, el segundo gobierno de Cristina, se encerraba. Sí. En su núcleo duro, es decir, ahí en ese momento de debilidad no estaba nadie, no estaba Moyano, no estaba Massa, se habían ido todos afuera, no estaba Alberto Fernández y demás. Entonces es un gobierno que le cuesta mucho, cuando hablo de gobierno es al frente de todos, sí, por supuesto. Que le cuesta mucho negociar, que le cuesta mucho de alguna manera encontrar puntos de acuerdo. Gracias, Ignacio, muy amable, muy interesante.